Chill House Mix. Chill House Mix. Jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de la asignatura, con el tema número 1 de la asignatura Taller de Lenguaje, que es Gramática de la Palabra. Este tema contiene varios aspectos que debemos ver, como son el concepto de gramática, morfema, lexema, prefijos, sufijos, la palabra y sus diferentes definiciones. Vamos a comenzar y entender qué es gramática. La gramática es la ciencia del arte de leer y escribir bien. Y en esta asignatura lo que nosotros vamos a enfatizar es sobre todo el aspecto de escribir bien. La ciencia de la gramática se emplea en la ciencia de la lingüística para indicar el estudio de la morfología y la sintaxis. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es morfología? ¿Qué es sintaxis? Entonces, debemos decir que morfología estudia la forma de las palabras, sus variaciones y sus derivaciones. Es decir, cómo está formada una palabra, cuántas variaciones puede tener, por ejemplo, si hablamos de los nombres, de los verbos, etc., y sus derivaciones. La derivación hace referencia a cuántas palabras más podemos formar en base a una. Y también esta disciplina de la morfología debe responder las interrogantes: ¿cuáles son los componentes mínimos significativos de las palabras? Y cómo están combinados esos componentes al interior de cada palabra, ¿no? Entonces vamos a tratar de contestar esas dos grandes interrogantes. Por otro lado, también debemos hablar acerca de la sintaxis, que tiene que ver con la función de las palabras en una oración. Muchos especialistas indican que estas dos disciplinas, morfología y sintaxis, no pueden separarse, por tanto, más bien deben ir unidos. Por eso es que sale el nombre morfosintaxis. Por un lado, hablamos de la forma y también de la función de las palabras. Pero ya yéndonos a lo que es el concepto de morfema mismo, podemos decir que el morfema es, cuando hablamos de morfemas, hablamos de unidades mínimas significativas que componen las palabras. ¿Qué significa eso? Es decir, ¿qué elementos podemos encontrar en un morfema y al mismo tiempo en una palabra? Los morfemas pueden estar compuestos por una raíz, también llamada lexema, por un prefijo y uno o varios sufijos. También debemos conocer cuáles son las funciones de los morfemas. Los morfemas básicamente cumplen tres funciones. Una de ellas es formar palabras. Por ejemplo, tenemos la palabra indocumentado. Esta palabra está compuesta o está formada por tres elementos. In, que sería un prefijo; document, que sería raíz o lexema nominal; y tenemos el sufijo ado, ¿no? Entonces, contiene los elementos de cualquier palabra. Si podemos ver, tiene raíz, tiene prefijo y tiene sufijo. La segunda función es distinguir palabras de diferentes clases. Nosotros tenemos aquí en el ejemplo una raíz nominal, bañ. A esta raíz nosotros le podemos agregar algunos sufijos y tenemos otras palabras. Por ejemplo, podemos formar la palabra baño, bañera, bañador, ¿no es cierto? Agregándole sufijos diferentes, formamos palabras diferentes. Y la segunda función de los morfemas es diferenciar palabras de una misma clase. Es decir, en el ejemplo tenemos el verbo tener. Esa sería la de palabra, verbo. Y si nosotros le agregamos a ese verbo prefijos, tenemos nosotros nuevos verbos. Por ejemplo, si nosotros le antecedemos el prefijo con, tenemos el verbo contener. Le agregamos el prefijo entre y tenemos el verbo entretener. Le agregamos el prefijo op y tenemos el verbo obtener. Con sos tenemos el verbo sostener, ¿no? Entonces diferenciamos palabras de una misma clase agregándole
algunos prefijos. Vayamos ahora a la clasificación de los morfemas. Los morfemas se clasifican en un sentido general en dependientes y en independientes. ¿A qué se refieren los morfemas independientes? Los morfemas independientes, primeramente, se clasifican en relacionantes, determinantes y los independientes propiamente dichos. ¿A qué se refieren los relacionantes? Son aquellos morfemas que relacionan palabras con otras palabras. Y aquí nosotros podemos hablar de las preposiciones y las conjunciones, ¿no? Entonces son morfemas que relacionan palabras. Cuando digo, por ejemplo, Juan, Pedro, esas dos palabras no están relacionadas, pero si digo Juan y Pedro, la palabra, el morfema y está relacionando a esas dos anteriores, ¿no? Entonces por eso es que se denominan relacionantes. Los determinantes, los morfemas determinantes son las palabras que determinan sobre todo a los nombres o sustantivos. Y aquí nosotros podemos hablar de los artículos, de los adjetivos, y si hablamos de adjetivos, tenemos otra subdivisión que serían los adjetivos indefinidos, los adjetivos demostrativos, los numerales y los posesivos. Entonces son morfemas que determinan específicamente a los nombres. Luego tenemos los morfemas independientes propiamente dichos. Y aquí hablamos de los adverbios, algunos adverbios que son cortos como ahí, aquí, también de los pronombres como yo, tú, nos, ¿no es cierto? Y también de algunos sustantivos que son cortos como sol, sal, pan, etc. Dentro de los morfemas dependientes tenemos los lexemas, los prefijos y los sufijos. Los lexemas, que ya dijimos anteriormente, también se denominan raíces y que son la base específica en la formación de una palabra. Los prefijos, que son los que anteceden a los lexemas, y los sufijos, que son los que van después de los lexemas. Ahora, veamos específicamente qué es un lexema. El lexema, habíamos dicho que también se denomina raíz. Y este morfema es el centro de la expresión y de la formación del significado léxico porque constituye el núcleo semántico de la misma. Es decir, esta parte de la palabra, el lexema, es la que mayor significado le da luego a la palabra ya completamente constituida, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el lexema document. Leyéndolo así, yo ya puedo darme cuenta de a qué se refiere este lexema. Pero voy a completar la palabra agregándole un prefijo y un sufijo. Yo puedo decir, por ejemplo, indocumentado, ¿no? Pero si nos damos cuenta, el lexema document en sí mismo ya tiene un significado básico de lo que yo quiero decir con la palabra completa, ¿no? Entonces, esos son los lexemas. Podríamos decir la parte más importante en la formación de una palabra. Luego tenemos los prefijos, de los cuales ya hemos hecho un poco de referencia, pero aquí los vamos a ver con su clasificación. Son los que aparecen antes del lexema o raíz. Los prefijos pueden clasificarse en significativos, apreciativos y raíces prefijos. Los prefijos significativos son los que generalmente aparecen antes de los nombres. Por ejemplo, podemos decir adjunto, analfabeto, ¿no es cierto? Entonces, aparecen antes de los nombres. Los apreciativos son los que suelen aparecer antes de los adjetivos. Por ejemplo, puedo decir el adjetivo guapa. Delante de este adjetivo puedo poner un prefijo y tengo la palabra re guapa, ¿no es cierto? Entonces son los que aparecen antes de los adjetivos. Y los prefijos raíces que tienen cierta autonomía, ¿no? Yo puedo dar, por ejemplo, la palabra aeropuerto. Aero sería un prefijo raíz. Pasamos al otro elemento en la formación de las palabras, que serían los sufijos. Los sufijos son los que están colocados después del lexema o raíz.
Los sufijos, a su vez, se clasifican en significativos, apreciativos, raíces, sufijos y también los flexivos. Y podemos, como ustedes pueden apreciar en el esquema, los sufijos apreciativos se subdividen en diminutivos, aumentativos, despectivos y superlativos. Los sufijos significativos aparecen después de los nombres, después de adjetivos, después de verbos y después de adverbios. Cuando hablamos de los nombres, por ejemplo, yo puedo decir bombazo. Aso sería el sufijo que aparece después de bomba. Después de un adjetivo, yo puedo dar el ejemplo pequinés. Inés sería el sufijo que aparece después del adjetivo pequeño, ¿no es cierto? Después de los verbos, por ejemplo, podemos hablar de los sufijos que crean las diferentes clases de verbos, como son los verbos infinitivos, gerundios y participios. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir bromear, bromeando, bromeado, ¿no? Entonces, los diferentes sufijos están ahí determinando si este verbo está en infinitivo, en gerundio o en participio. Y también pueden seguir o pueden formar adverbios. Por ejemplo, yo tengo el adjetivo pacífico, pacífica, agregándole el sufijo mente, yo convierto a este adjetivo en un adverbio y tengo el adverbio pacíficamente, ¿no? Luego pasamos a los sufijos apreciativos y dentro de estos debemos hablar primeramente de los diminutivos. Y aquí cuando hablamos de diminutivo, nos viene a la mente el aspecto de algo pequeño, ¿no? Entonces, podemos dar ejemplos como boquita, canillita, ¿no? Esos serían los sufijos que convierten a un nombre en un diminutivo. También tenemos los sufijos apreciativos aumentativos, que son los que agrandarían el significado o el aspecto de un nombre. Fuerza, por ejemplo, es nombre, y si yo digo forzudo, estoy convirtiendo a ese nombre en un adjetivo, ¿no? Y a mí me da la idea de alguien fornido, ¿no? Tenemos los sufijos apreciativos despectivos. A la palabra hija, yo le puedo, a la raíz ij, yo puedo agregarle el sufijo astro y tengo la palabra despectiva hijastro, que aunque en nuestro medio no se utiliza como un término despectivo, sino como un término común cuando en las circunstancias correspondientes, ¿no? Pero aquí podemos ver que es un término despectivo. Luego también podemos dar el ejemplo tal vez de poblacho, ¿no? Un pueblo que no tiene buen aspecto, etcétera, dándole una connotación despectiva. Y finalmente tenemos los sufijos apreciativos superlativos, que nos hablan de un agrandamiento, si vale el término, de un nombre o de un adjetivo. Antiguo, por ejemplo, puede volverse en antiquísimo, ¿no? Y está en superlativo. Pasamos ahora a explicar los sufijos raíces. Los sufijos raíces tienen un significado autónomo, ¿no? Como que son ya casi otras palabras también más que sufijos. Podemos dar el ejemplo de velódromo, etc. Tenemos finalmente los sufijos flexivos, que se refieren a las desinencias que acompañan la conjugación de los verbos. Cuando conjugamos un verbo, por ejemplo, podemos conjugar el verbo cantar, y yo digo yo canto, tú cantas, él canta, etc. La parte que se mantiene sin variación sería la raíz verbal, que sería canta. Pero cuando hablo de primera persona, digo yo canto, por tanto la terminación es o. Para segunda persona sería cantas, sería as. Tercera persona canta, sería a. Entonces, esas terminaciones son flexivos desinencias, ¿no? Pero al mismo tiempo también estos sufijos flexivos se pueden dar con los adjetivos y con los sustantivos cuando hablamos de los morfemas que hacen referencia a género, número. Género, sí,
cuando hablamos en femenino o en masculino, las palabras varían, ¿no es cierto? Entonces son flexivos también de género. Y cuando hablamos de número, ya sea de singular o plural. Entonces, a eso se refieren los sufijos. Después de hablar de los sufijos, pasemos ahora a hablar directamente o más específicamente de la palabra. La palabra muchas veces ha sido difícil de ser definida. Muchos lingüistas dan una y otra definición. Aquí hemos puesto esta que más o menos sea de una fácil comprensión. La palabra como una entidad lingüística autónoma, tanto desde el punto de vista de su forma, de su función y de su significado. Es decir, cuando nosotros hablamos de palabra, estamos hablando de cómo está constituida esa palabra, qué función cumple en una oración y con qué significado la debemos entender. Ahora, también cuando hablamos de palabra, si vamos a los niveles lingüísticos, la palabra puede ser definida desde diferentes niveles lingüísticos. Y aquí vamos a ver, tenemos esta primera definición fonética fonológica. Y cuando hablamos de esto, debemos entender a la palabra como la unidad mínima con entonación. Para ello, se parte de la oposición de las palabras tónicas y otras átonas, ¿no? Las tónicas, aquellas que llevan elevación de voz, y las átonas no. Y de acuerdo a esta definición, también tenemos clasificación fonológica de las palabras, y las palabras se clasificarían en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las agudas, que son aquellas que se acentúan en la última sílaba, y que además deben acentuarse si terminan en vocal, en N o S, ¿no? Y tenemos ahí los ejemplos. Salud no termina en lo que dice la regla, por tanto no está acentuado. En cambio, café sí termina en vocal, por tanto debe ir acentuado. Las palabras graves o llanas, que son las que se acentúan en la penúltima sílaba, tenemos ahí los ejemplos: casa, lápiz. Estas deben acentuarse siempre y cuando no terminen en vocal N o S. Y ahí tenemos los ejemplos. Las esdrújulas, que se acentúan en la antepenúltima sílaba, y todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Lo mismo las sobreesdrújulas, que pueden tener la elevación de voz mucho más antes, y todas igual se acentúan. De acuerdo a la definición morfológica, la palabra es una entidad lingüística autónoma que a su vez está constituida en su estructura interna, por otras unidades mínimas significativas llamadas morfemas, como ya hemos explicado anteriormente. La clasificación morfológica de la palabra se da de tres formas. Una primera, que serían palabras variables e invariables. Las variables, que pueden ser los sustantivos, adjetivos, verbos, artículos y la mayoría de los pronombres, porque estos pueden acceder, por ejemplo, a morfemas de género número, con los cuales sí pueden variar, o con los flexivos, ¿no es cierto? Los verbos, cuando hablamos de los verbos. Las invariables serían las preposiciones, las conjunciones y la mayoría de los adverbios y algunos pronombres que son invariables, es decir, no cambian su forma, siempre permanecen de la misma forma. La segunda clasificación nos habla acerca de las palabras monomorfémicas o monomorfemáticas y polimorfemáticas. Estas pueden estar formadas de una o más palabras. Las morfemáticas invariables no tienen lexema o raíz, es decir, podemos dar los ejemplos de, con, según. Estas palabras no tienen un lexema o una raíz. Las morfemáticas variables, estas palabras con un solo morfema, con ciertas variaciones, admiten morfemas, prefijos, sufijos, etc. Tales como pan, panes, podemos decir panes o podemos decir solamente pan. Y también tenemos las polimorfemáticas. Estas admiten variaciones de género, de número
y también de persona, de tiempo y modo, ¿no? Cuando hablamos de la tercera clasificación, hablamos de las palabras simples, las palabras derivadas, las palabras compuestas y las palabras parasintéticas. Cuando hablamos de las simples, son palabras de fácil comprensión, que no están muy elaboradas, ¿no? Entonces tenemos ahí el ejemplo agua. Las palabras derivadas, en cambio, son palabras que se han formado en base a otras que ya existían de manera automática o autónoma. Por ejemplo, teníamos la palabra dicha, pero si a esta le hemos agregado un prefijo, desdicha, se convierte en palabra derivada. Las palabras compuestas, que pueden ser de dos formas, con algunos prefijos como aeronave, ¿no es cierto? Y también con dos palabras autónomas, limpia, botas, pero al unirse forman un nuevo significado. Y las palabras parasintéticas, que son una combinación de composición y derivación, ¿no? Entonces tenemos ahí la palabra norteamericano. Norteamérica sería una palabra compuesta, pero cuando vemos la parte final de sus sufijos, podemos ver ahí que estamos hablando también de derivación. Por eso se denominan parasintéticas. Y también tenemos la definición semántica de las palabras. Cuando hablamos de la definición semántica de las palabras, estamos hablando de la palabra como unidad mínima con significado y sentido. La clasificación semántica de las palabras va como mencionamos aquí en la diapositiva, pueden ser monosémicas, es decir, que tienen un solo significado, no tienen más de un significado. El ejemplo, lápiz. Polisémicas, perdón, una misma forma, pero diferentes significados. Por ejemplo, la palabra vino puede ser nombre o puede ser verbo. Si yo digo el vino es de Tarija, su significado es nombre. Pero si digo el vino temprano, vino ya no es nombre, sino es verbo, ¿no es cierto? Por tanto, es una palabra polisémica. Las homónimas tienen la misma forma, se parecen mucho a las polisémicas, pero aquí está la diferencia. Las homónimas tienen diferentes orígenes etimológicos. Tenemos el ejemplo de la palabra coma, que puede ser verbo, coma rápidamente, ¿no es cierto? Tenemos otro significado que sería coma como un estado patológico, cuando una persona está en un estado patológico, ¿no es cierto? Y nos podemos dar cuenta que el significado del verbo y del significado de un estado patológico tienen diferentes orígenes etimológicos. Por tanto, no pueden ser polisémicos y son homónimos. Las palabras parónimas, parecida forma, distinto significado. Calavera, carabela. Se parecen, pero no son lo mismo. Las palabras sinónimas, distinta forma, significado parecido. Cara, rostro, pero que tienen más o menos el mismo significado. Antónimas, significado contrario. Frío, calor. Hipónimas. Semánticamente incluyen a otras. Por ejemplo, si yo digo flor, flor incluye a rosa, clavel, margarita, etc., ¿no? Entonces, esas son las hipónimas. Y finalmente tenemos la definición sintáctica, que nos habla del criterio funcional de las palabras. Y de acuerdo a esta clasificación sintáctica, nosotros podemos clasificar a las palabras como nombres, adjetivos, pronombres, verbos, adverbios, preposición, conjunción y artículo. Hasta aquí, jóvenes, la presentación del primer tema, gramática de la palabra. Muchas gracias. Hasta luego, jóvenes.